Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Aquí ya está con nosotros en esta mesa Rafael Cardona. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Y también está aquí con nosotros Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México. Salomón, encantado de que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Raimundo. Esta semana el jefe de gobierno jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer pues dos programas realmente de apoyo para damnificados, por un lado, a las personas que pues han quedado muy dañadas por la pérdida, muy afectadas por la pérdida de la vivienda, y también ayer dio a conocer un programa de apoyo para negocios, para micro, pequeño y mediana empresa, ¿verdad? Ahora, nosotros quisiéramos que nos ayudaras a comprender el alcance y los detalles de los dos programas. Aunque uno se dio a principio de semana, también nos interesaría mucho tener todo el conjunto y un poco cuál es la racional que lleva a tener rápidamente este tipo de programa de apoyo. Muchas gracias, Raimundo, y Rafael, buenos días. En efecto, seguimos en la tristeza, en el dolor, pero también necesitamos actuar y necesitamos iniciar los trabajos para normalizar, ponernos de pie y que la sociedad... El duelo en un gobierno tiene que ser paralelo a la acción. Tiene que ser paralelo a la acción. Y no puedes esperarte a que pase, termine toda la fase de rescate, para iniciar los trabajos y el planteamiento que se tiene que hacer para la normalización, para salir de pie y para recuperar la vida económica y social de la sociedad. En ese sentido, Miguel Ángel Mancera instruyó inmediatamente, mientras seguíamos incluso en las labores de rescate, iniciar con los planteamientos para poder pues ahora sí que superar lo más rápido posible la situación. Y en efecto, ayer da a conocer un primer diagnóstico económico de las afectaciones que se pudieron haber tenido en las zonas donde hubo edificios colapsados, donde hay edificios que tienen problemas y por tanto se cerraron las zonas, ya sea momentáneamente o en algunos casos siguen cerradas. Y en ese sentido, pues, ¿qué pasó en ese espacio con la actividad económica y qué vamos a hacer para tratar de apoyar a esos negocios para que inicien su vida cotidiana con normalidad? Ahora, esta parte de el apoyo directo a las personas no afecta pues un poco la estructura financiera del gobierno de la Ciudad de México, porque es ayuda directa. Esto ya es mucho más keynesiano que friedmaniano. Mira, afortunadamente desde que inició la administración de Miguel Ángel Mancera se fue desarrollando un fondo de contingencias para desastres mayúsculos. O sea, existe el Fondo Nacional de Emergencias que tiene una participación para la Ciudad de México. Entonces, que además se fue generando armando un fondo relevante en estos años de la administración para tener recursos disponibles y poder entrar en casos de emergencia. ¿De cuánto estamos hablando de este fondo de contingencia? Es decir, parece que está sólida. Al hacer este tipo de programas tan rápido, con pesos y centavos incluidos, pues me imagino que hay una base financiera y recursos para esto. ¿Cuánto asciende? Mira, son más de 2,000 millones de pesos porque, Raimundo, hay cosas... Cuando tú, por ejemplo, el jefe de gobierno dijo los siguientes días no va a haber cobro en el sistema de transporte metro, en el M1, en fin, pues eso cuesta a la ciudad. Y para ello, estos fondos. Ahora, hay una parte que, como tú dices, keynesiana, ¿no? Hay una intervención directa del Estado y se va a público. necesitar y vaya, la obra hidráulica que se va a tener que hacer es recurso del Estado. Pero hay otros mecanismos que pueden generar normalización económica que no necesariamente representa un financiamiento adicional, sino que si se plantea de manera adecuada puede multiplicar
con garantías del gobierno y es el caso de lo que anuncia ayer Miguel Ángel Mancera en materia crediticia para los negocios. Hasta este momento, ¿cuánto le ha costado al gobierno de la Ciudad de México salir? Esto que tú mencionas, el transporte público, todo este tipo de acciones que se volvieron gratuitas en este momento de la emergencia. ¿Cuánto es lo que le tuvo que meter el gobierno de la Ciudad de México antes de comenzar ya la reconstrucción? Mira, no traigo el último número, pero el gobierno entre transporte y la atención emergente, en fin, inmediatamente deben de ser cerca de los 400 millones de pesos probablemente. De saque. Por ahora, ¿no? Ya viene lo relevante, ¿no? Pero insisto en una buena planeación para lo que viene tanto en la parte de negocios como en la parte de nueva vivienda. Mecanismos de financiamiento acompañados con el mercado pueden ser perfectamente viables. Ahora, secretario, hay aquí un dato en los papeles que ustedes nos entregaron. Dice que el valor económico de la actividad que se desarrolla en las zonas que están lastimadas es de 2.500 millones de pesos. Así aproximadamente, lo que se genera en esos lugares ahora y que se deja de producir. Y que tiene unas ventas promedio en esos polígonos afectados por 500 y tantos millones de pesos, para hablar en cifras redondas. El fondo tiene 2.000 millones. ¿Ese fondo se va a ir en cuánto tiempo? Y la recuperación viene en cuánto tiempo. Y se lo pregunto así porque el jefe de gobierno dijo ayer que en 2 semanas, a más tardar, estarían los créditos chiquitos, sí, los micro. Así es, Rafael. Y mira, después los grandes, ¿en cuánto tiempo? ¿Y todo eso es a fondo perdido? No, a ver, hay que, por partes. Primero, en efecto, este ejercicio de descenso económico del que tú mencionas, parte primero de los 38 edificios que se colapsaron y de analizar la economía que está alrededor de esos edificios. Cuando haces ese análisis, resulta que el valor agregado, es decir, el Producto Interno Bruto de las zonas afectadas, equivale en efecto a los 2.500 millones de pesos anuales. O sea, para explicarle un poco al público, si el edificio que se cayó tenía abajo una tienda de pollos, o tenía un salón de belleza, o tenía una refaccionaria, o alrededor, un consultorio. Rafael, alrededor había una tienda, un restaurante que no ha tenido clientela, o había un hotel cercano que perdió visitas turísticas, o en algún edificio que está dañado había un consultorio dental, había un despacho de abogados. Todo es esa actividad económica que se ve interrumpida en estos días. En efecto, el jefe de gobierno lo que anuncia el día de ayer es primero un mecanismo de financiamiento para los pequeñitos negocios, este negocio que es la tienda de abarrote, que tal vez el dueño es una señora que trabaja, que su hijo le ayuda, lo familiar. Para ello, lo familiar, el autoempleo en este sentido. Luego hay pequeños negocios. Tú tienes una papelería, una lavandería, tal vez contratas un trabajador, en fin, hay otro mecanismo de financiamiento. Para estos dos casos, Rafael, en efecto, ya tenemos recursos disponibles para poder otorgar el crédito necesario para que se dé la reactivación. ¿Cuál puede ser la reactivación? Pues días sin venta y pueden necesitar flujo de efectivo para tener inventario y para poder volver a tener su actividad. Puede haber habido daños en el local que necesiten repararse. Puede haber perdido alguna máquina. ¿Con qué tasa le van a prestar a la gente? Mira, dependiendo el tipo de financiamiento, porque aunado a ello hay un financiamiento también para empresas un poquito ya más grandes. Estos financiamientos van de 25,000 pesos hasta 3 millones de pesos. Dependiendo el crédito, las tasas van entre el 10 y el 12%. Y déjame decir, no hay garantías, no se tienen que otorgar, no hay avales ni firmas de corresponsales solidarios. ¿Hay enganche? No hay enganche, no hay nada. Es
Aquí está, es más, dependiendo del tipo de crédito, hay de 2 a 6 meses de gracia, es decir, tú no tienes que pagar nada los primeros meses hasta que te empieces a recuperar y empiece a dar. No hay comisión de apertura, no tienes que contratar un seguro de vida, no tienes que contratar nada, simplemente es de la manera más ágil y más fácil el recurso que necesitas. La cosa, se necesita resolver. Yo te diría, es un crédito a la palabra en gran medida. Los créditos mayores los estamos trabajando con el gobierno federal, con Nacional Financiera, con el INADEM de la Secretaría de Economía Federal. Y todo este esquema lo que hace es multiplicar las posibilidades de que el mercado también le entre a prestar. Entonces va a ser más rápida la reactivación económica que la reconstrucción inmobiliaria. Va a ser más rápida. La reactivación económica es fundamental porque, y déjame decir, aquí creo que hay un tema muy interesante. A diferencia del 85, nuestra ciudad en materia económica, al día siguiente del sismo, los bancos estaban todos funcionando, abiertas, salvo alguna sucursal, los restaurantes estaban funcionando, las tiendas de autoservicio estaban todas abiertas, las cadenas logísticas y de distribución, el abasto estuvo garantizado en todo momento en la ciudad. Es decir, la economía, salvo sectores muy específicos, por ejemplo, sí tenemos datos que la actividad turística ha disminuido casi a la mitad en esta semana. ¿Es correcto que cayó a 16% la actividad turística, la reservación? El último número que a mí me proporcionaron es de que se disminuyó a la mitad la actividad turística. Tendría que revisar este tema de la Pero lo que es un hecho es que la vitalidad económica de la ciudad es imparable. Es una ciudad muy grande. Mira, Rafael, si la Ciudad de México fuera un país, su economía es más grande que la de Perú. Es comparable con la de Colombia. Y es una economía que está en el sector terciario, es decir, en los servicios y en el comercio. Entonces, en efecto, es una economía muy poderosa, muy fuerte, pero tampoco podemos menospreciar que en estas zonas donde puede haber negocios dañados, estamos ya censando físicamente el daño de estos dice negocios. Aquí que son 903 unidades económicas las que se afectaron. No, que en las zonas de donde están los 38 edificios que se colapsan, como un primer reporte, en esa zona hay 930 unidades económicas. No quiere decir que estas unidades económicas estén todas dañadas. O dañadas o que hayan perdido en parejo su actividad. Es el mapeo de lo que hay de actividad económica. A mí me llama la atención y un poco para ver qué tipo de proyección tienen, porque son 2,000 millones de pesos para las economías en estos polígonos. Es decir, estamos hablando de 38 micrositios de apoyo económico en esta primera instancia. Esto no significa que va a ser lo último, porque si estaba viendo yo el dato del coordinador de Protección Civil del Gobierno Federal, Luis Felipe Puente, que estimaba que podrían tener que demolerse otros 1,500 bienes inmuebles en la Ciudad de México, lo cual también podría representar, y pregunto, una situación de modernización o ampliación de este programa. O sea, ustedes están proyectando ya diferentes pasos en diferente escala. Yo creo que así hay que verlo, Raimundo. Es decir, no todo se resuelve en lo inmediato, sino la tragedia te da oportunidad también de planificar de otra manera el futuro cercano. Y así es como lo anunció Miguel Ángel Mancera, un plan que tiene etapas, un plan en donde vas en lo inmediato, vas a reactivar la actividad en estas zonas donde hubo afectaciones, pero no se limita con ello. Para el plan inicial, únicamente en materia de negocios que fueron damnificados, derivados del sismo, tenemos ya dispuestos en esta próxima semana cerca de 700 millones de pesos. Esto es independiente a lo que hemos platicado de si la ciudad construyó un fondo de emergencias. En fin, existe esto en lo inmediato. Dinero que tienes ya para dinero que tenemos para entre nosotros, Nacional Financiera, para los créditos directos, para los fondos de garantía, para que los bancos puedan prestar y esto multiplica.
En fin, para esta primera etapa de reactivar los negocios que fueron afectados, y soy muy insistente en ello, porque ustedes recordarán, en el 85 surgió este tema de los damnificados de siempre, ¿no? Hay en estos momentos un tema en donde es bien relevante separar con claridad quiénes fueron damnificados directamente por el sismo del 19 de septiembre y pues que el gobierno siga atendiendo y trabajando sus labores, sus labores diarias. No, pero nada más iba a preguntar, son más damnificados indirectos. Bueno, sí son directos, pero no forman parte de todo este apoyo que es directamente sobre las personas afectadas porque perdieron vivienda, porque ya no pueden regresar. Esto es, por eso menciono, si bien es directo, es en esta separación, matiz difícil de explicar, no son directos en términos de este daño. Son negocios que pudieron tener un daño parcial o total. En alguna medida, y por el otro lado, en efecto, son negocios que tuvieron un daño colateral al estar cerca de una zona donde hubo eso. Pero sí tenemos algunos negocios dañados, sí tenemos lo que decía Rafael, edificios que pues existía algún negocio tal vez en la planta baja, pero en efecto, el tema es... Y recordará, Raimundo, que el jefe de gobierno anunció la plataforma Ciudad de México para poder tener un censo único, porque para ser damnificado lo que tiene que haber es un domicilio. Es decir, a partir del domicilio hay una persona o varias personas, una familia, y a partir de ahí es que vienen los apoyos o los mecanismos de financiamiento para reactivar la normalidad de la vida. Ahora, estos programas que el gobierno dispara de inmediato, ¿no? Suelta rápidamente, tanto para vivienda como para reactivación económica, son algo que yo podría llamar un poco como la solidaridad institucional, que es el complemento quizás de esta otra solidaridad ciudadana, porque los ciudadanos no pueden manejar programas de este tipo. Las instituciones necesitan operar. Claro. Una vez que ya pasó la emergencia y ahora ya no se necesita repartir botellones de agua, ahora se necesita repartir dinero para recuperar un negocio. Yo creo que lo dices correctamente. Necesitamos al Estado trabajando de manera eficiente, de manera transparente y sin titubeos. Esta fase ya de reconstrucción, de transformación, tiene que venir acompañada del Estado y no puede ser sin el Estado. Como yo diría y me atrevería a decir, porque pues estuvimos ahí todo el tiempo, como fue el trabajo coordinado entre sociedad civil, numerosísima y fantástica la solidaridad de la sociedad, ¿no? Incansable, la juventud, pero también de la Marina, también del Ejército, también de la Policía Federal y la Policía Local, también de los bomberos y también de los funcionarios de gobierno que pues ahí estuvieron tratando de coordinar un poquito. Los servicios médicos y todo lo demás. ¿No? Y ahora, como tú bien lo dices, Rafael, viene una etapa en donde sin las instituciones, sin el Estado, es muy difícil pensar en una reactivación inmediata y por ello no había tiempo que perder. Por esto no podemos seguir esperando a ver qué pasa después. Necesitamos reactivar nuestra economía, normalizar la vida en la medida de lo posible, tener el dolor, como tú decías, Raimundo, mantener el duelo, pero activarnos y normalizar. Oye, en esta primera fase de este apoyo a negocios, ¿cuántas personas resultaron afectadas por esto? Mira, en el primer ejercicio censal que tenemos, insisto, son 930 negocios o unidades económicas en las cuales trabajaban cerca de 8,000 personas. Que trabajaban. Pero pues muchas de ellas no son solas, pues, quizás jefes de casa. Sí, son jefes de familia. O sea, eso todavía no lo tienen. Estamos levantando el censo físico y vamos a tener una única base de datos, un único censo para saber exactamente todo ello. O sea, en este momento no tienen todavía una estimación de cuántas personas realmente
han resultado afectadas. Lo que nos ayuda estos ejercicios censales, pero apenas en la parte, ahora sí que con la información censal que ya contamos, es para tener una idea de lo que puede ser la dimensión. A partir de ello, desde el lunes, toda la semana hemos estado haciendo el censo físico, no solo para los números de personas, negocios, sino para poder ver en sitio cuáles son las afectaciones específicas de los negocios. Aquí hay un dato que a mí me gustaría que nos hicieras, Salomón Chertorivsky, el favor de explicarnos. Dice aquí, la afectación a la actividad económica durante los primeros 5 días se estima en 34.568.164 pesos. Bueno, 35 millones. Eso quiere decir que cada 5 días se dejaron de ganar por estas personas de los 930 negocios afectados directa o cercanamente 34 millones de pesos, 35 millones de pesos. Son... Como que suena muy poquito, ¿no? Son ventas no realizadas. Ajá. Y yo insistiría en una cosa, estamos hablando en este primer ejercicio de los negocios que se encuentran alrededor de los 38 inmuebles que colapsaron. El siguiente ejercicio es los edificios que tienen un daño estructural que ya no podrán ser habitados y que también fueron zonas acordonadas y en donde también se paró de alguna manera. Y va a producir el mismo fenómeno. Y van a ser similares. Lo que tenemos que ir haciendo es, ahora sí que por capas, el ejercicio numérico para tener precisión y para poder dar, ahora sí que tiros de precisión. Tiros atinados. En cómo vamos apoyando. Tenemos qué delegaciones, qué colonias, y esto nos sirve pues para entender dónde están realmente las afectaciones más fuertes. Estamos viendo en la pantalla el porcentaje por delegaciones, ¿verdad? Bueno, Benito Juárez, ¿qué afectada resultó? 47%. Esto, si ves el total de las ventas no realizadas y ves dónde se generaron estas, en efecto, casi la mitad de toda la venta no realizada es en Benito Juárez, seguida por Tlalpan y después Cuauhtémoc. Nos habla mucho también la diferencia entre Tlalpan, Benito Juárez y Cuauhtémoc, que es enorme en términos de porcentaje. Nos habla mucho del modelo, el tipo de negocio totalmente, que hay, ¿verdad? Estamos hablando de Cuauhtémoc, mucho esta parte financiera que no en grandes edificios. Afectado. Sí, Raimundo, nuestra ciudad tiene una... O sea, le pega esto a los más pobres. Como todo desastre. Como todo desastre, hay que decirlo con toda claridad, a quienes menos tienen normalmente pega con mayor severidad. Y también nos habla del tipo de desarrollo económico que la Ciudad de México ha tenido, ya no te diría en las últimas décadas, en su historia. Es decir, el desarrollo está concentrado en el poniente y en el sur urbano, en la zona central, pero el desarrollo en el oriente de nuestra ciudad ha sido mínimo. Y por supuesto, pues la zona de conservación, la zona todavía un espacio de zona agrícola, pues no hay mucho desarrollo. Pero tú puedes concentrar la zona farmacéutica, ciencia y salud, pues está en el sur urbano, una parte farmacéutica todavía en el inicio de Xochimilco. Tú tienes los servicios financieros concentrados en la zona central, la zona corporativa muy cargada hacia el poniente de la ciudad. En fin, tú tienes una zona geográficamente muy bien, muy entendida de cómo se armó su economía hasta la fecha. Ahora, ¿tienen ustedes un dato sobre si hay sectores más afectados que otros? Mira, vamos a tener mayor precisión en los próximos días, pero los que ya comentábamos, que acabe hasta hoy, el sector que más nos reporta un freno es el turismo. Creo que hay que decirlo y es parte de lo que tenemos que fomentar. Nos quieren ayudar. Si nos están viendo de fuera, si nos están viendo en Estados Unidos, muchas veces a qué cuenta deposito, no, vengan a visitar la ciudad, vengan a comer, vengan a los museos, vengan al teatro, la ciudad está de pie, la ciudad necesita que se activen sus
palancas económicas para poder encontrar la normalidad lo antes posible. Déjame preguntarte algunas clarificaciones que yo creo que va a ser de utilidad para quien nos puedan estar escuchando y resulten afectados. ¿Cómo se establece el polígono? ¿En dónde están las fronteras del polígono para las cuales un negocio puede ir a solicitar este crédito? Sí, mira, en esta ocasión lo que hicimos es tratar de trazar por cuadras el área de influencia que pudo haber tenido un edificio. No todos los casos son lo mismo. De alguna manera nos apoyamos en lo que la policía acordonó como zonas específicas. O sea, la Sí, frontera... no hay una definición, pues ahora sí que digamos, concreta. a partir de Protección Civil, esa es la Más o frontera. menos a partir de ahí, y lo vamos haciendo por círculos Ahora, ampliados. lo que es muy notable es algo que ya has comentado y que puede ser una especie de elemento de persuasión para los visitantes, y es que la ciudad, ni siquiera en las colonias donde hubo derrumbes, esta ciudad no se paralizó. No se paró. No se paralizó. paró, Rafa. O sea, aquí funcionan los hospitales, los bancos, los cines, los teatros, las panaderías, etcétera, etcétera. Las estaciones de radio, las estaciones de televisión. Todo está funcionando en la Ciudad de México. La ciudad no se paró el metro. Así es, No Rafael. se paró, bueno, excepto donde se rompieron los acueductos, pero no se paró el suministro de agua. No. Y lo que se suspendió fue por precaución, no Así por es. inutilidad. Así es, algunas líneas Las escuelas, eléctricas, lo que se el revisaban tema de y las todo lo escuelas demás. para revisar, pero en efecto, al día siguiente te despertaste y pudiste leer el periódico, prendiste la tele y vimos a Raimundo y a Rafael. Prendiste el radio. Para seguir con la tragedia, dices tú, ¿no? Para aumentar. No, pero pudiste aumentar ir a el un caos. cajero automático y disponer de efectivo, pudiste ir a hacer un Esta sigue depósito al siendo banco. La gran ciudad. Es el motor de nuestra economía, Rafael, representa una quinta parte de la economía del país y no solo ello. En materia de crecimiento, cuando la Ciudad de México crece, eso hace que crezca el país. Miren, la Ciudad de México el año pasado creció 4.1% y eso significó el 36% de todo el crecimiento del país. Es decir, no podemos detener a la ciudad porque detenemos al Una país. cifra que a lo mejor tú nos podrías ayudar. Cuando el terremoto del 85, la repercusión final de aquella tragedia que en cuestión de pérdida de vidas humanas fue notabilísimamente mucho más grande. Pero se supone que le puso un lastre del 2.5% al PIB nacional. ¿Qué repercusión tendrá esta desgracia actual de la Ciudad de México en términos de Producto Interno Bruto Nacional a futuro, si es que se puede calcular? Sí, mire, es una gran pregunta porque, en efecto, parte del problema del 85 y ahora que estamos revisando lo que se hizo bien y lo que no se hizo bien, uno de los grandes problemas es que no tenemos, al día de hoy, no tenemos estadística cierta de qué es lo que sucedió en el 81. Al día de hoy no sabemos cuántos fueran las viviendas, los inmuebles o las personas que sufrieron en el sismo. Una de las cosas que tenemos que hacer hoy es tener toda la información verdaderamente planteada. Mira, Rafael, ya iniciábamos el año difícil con Donald Trump y la inestabilidad que eso generó, con el aumento de los precios a los combustibles en enero, con la inflación más alta que hemos tenido en los últimos 8 años y lo que eso ha empujado al Banco de México a subir la tasa de interés, con los recortes presupuestales federales y lo que eso ha implicado en la no inversión en infraestructura, ya traíamos un año económicamente muy complejo. Al primer semestre del año la ciudad estaba creciendo alrededor del 3,5%, que si lo vemos en general y para todas estas variables, no era nada malo. Estaba por encima de la media nacional, en fin. Lo que necesitamos ahorita es activarnos, si nos activamos rápido, si volvemos a hacer que la gente visite la ciudad, si la obra pública y la construcción privada, si la industria creativa sigue trabajando como lo ha hecho hasta ahora, si los mercados financieros en la ciudad siguen trabajando, yo creo que podemos cerrar el año con tasas de crecimiento como las teníamos estipuladas.
La- Pues ojalá. Sí. Entonces, ¿tú no ves un impacto fiscal, un impacto en términos de crecimiento para la ciudad al terminar el año? Yo veo que, y regresemos a Keynes tal vez, yo veo que en lo que resta del año vamos a tener que invertir como Estado en muchos de los temas. Vamos a tener que invertir en infraestructura hídrica y vamos a tener que invertir en una reconstrucción clara. Y en ese sentido, pues eso va a inyectar y va a generar un efecto positivo que puede compensar los impactos de estas semanas en nuestra economía. Salomón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta Muchísimas mañana. gracias por la oportunidad. Pues aquí estaremos atentos porque así nos los ha instruido Miguel Ángel Mancera. Creo que parte fundamental del duelo es información transparente, clara y acciones efectivas que permitan regresar lo antes posible con todo el dolor a la normalidad. Pues ustedes han citado a Keynes y a Friedman. Yo voy a citar a... No, a Friedman Filósofo no. de Güemes. También. No, yo voy a citar a Yogi Berra porque, mira, esto no se acaba hasta que se acaba. Pues alguien me decía, en las reconstrucciones, en las transformaciones después de una tragedia, esto no termina hasta que la última familia que perdió su hogar pueda entrar y pueda volver a estar en una mesa de comedor Una vida compartiendo normal. con su familia. Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. No se vaya, regresamos.